también, por ejemplo, en estos contextos pandémicos, creo que otro tema importante es como la ansiedad, ¿no? En un episodio hablamos al respecto y yo les comentaba que yo sentía como, no sabía cómo llamarlo, cómo categorizarlo, pero sí sentía como una angustia así muy extraña cada que pasaba algo o para salir sentía como que presión en el pecho, así. Recuerdo una vez que fui a Coyacán y veía tanta gente y yo así como, ¿pero por qué? Y así me empecé, no sé, me empecé a poner muy nerviosa. Y mi amigo así, ¿estás bien? Y yo así, no. ¿Qué no eres la gente? Sí, entonces no sé cómo ves tú. ¿Crees que sí en estos contextos como que ha aumentado esos sentimientos? Ujú. Sí, la ansiedad es miedo. No Ok. hay vuelta de hoja. La ansiedad tiene un origen de una emoción que es el miedo, ¿no? Ok. Entonces, ¿miedo a qué? Pues hay que buscar. Ahorita tú mencionas, por ejemplo, la pandemia, pues que fue muy devastadora en mayor o menor grado para todos y muchas pérdidas, ¿no? Entonces, cuando ocurre algo así como que y ya se murió y se enfermó y le pasó y oímos todo el tiempo cosas feas, entonces empezamos a tener miedo y como no lo expresamos, Oh. porque no tenemos a alguien que nos contenga, Ujú. entonces es como, y entonces lo detona de manera inconsciente un olor, o una situación, y puede llegar a ataques así tremendos de que los hospitales, por ejemplo, en urgencias, está lleno de ataques de pánico porque la gente jura que se va a morir y realmente sí sienten que se mueren, o sea, el corazón es toc, 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 y que no pueden respirar, y, o sea, se hace una hiperventilación que se obstruye precisamente la cantidad de aire que llega al cerebro y eso es lo que provoca la taquicardia, sube increíblemente los niveles de adrenalina porque es miedo y, y puede hacerse generalizada y crónica, ¿no? De tal manera que cualquier cosita puede detonar un ataque de Ansiedad. pánico y entonces la gente tiende a evitar situaciones o le da miedo, por ejemplo, no, ya mejor no manejo porque si me da y entonces me voy a morir y qué voy a hacer, en fin, y se empiezan a hacer círculos donde alimentamos miedo, 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 miedo. O Y sea que, entonces me da un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, que es lo mismo, y me da miedo que me vuelva a dar. Y entonces es más miedo. ¿Sí se dan cuenta cómo alimentamos y alimentamos el miedo? Y obviamente que esto no se generó en 30 minutos, no. Hubo miedo que reprimimos, que no manifestamos, y entonces se empieza a alimentar y a crear círculos donde se alimenta este miedo. Pero es miedo, la ansiedad es miedo. ¿y cómo impedimos que ese miedo se vuelva entonces tan grande? ¿Cómo, así, hablando nada más, como comunicando que tienes miedo de algo o que has pensado ciertas Cuando hay cosas? ataques de ansiedad, sí se requiere terapia, ¿no? Por ejemplo, puede ser, hay una técnica que es de 5, se le llama de 5, en cuanto empieza a sentir así como que, y empiezo a notar que empiezo a hiperventilar, es probar algo, de preferencia dulce o cualquier cosa de comer, tocar, no sé, a lo mejor lo que tenga cerca, ajá, tocar, ver, o sea, poner mi mirada al cielo, el árbol, el gato, ajá, Mm. y puedo respirar y repetirse constantemente, ¿no? No pasa nada, se me va a pasar, estoy bien, solo tengo que respirar, solo tengo que respirar. Entonces, hay ocasiones en que se tiene una capacidad de resiliencia en donde tú puedes, después de un ataque de ansiedad,
retroceder. Pero finalmente lo que originó que te diera un ataque de ansiedad, pues va a permanecer. ¿Por qué? Porque ese miedo necesitas trabajarlo, pues. Y generalmente, pues sí se requiere terapia. Puedes ir al psiquiatra que te va a dar chochos y se te van a quitar cuando dejes de tomarlos otra vez. Porque no estás procesando bien, ¿no? Ese miedo que... Exactamente, porque no estás yendo al origen del miedo. Que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, o sea, no es como... No, casi no, es inconsciente, sí, claro. Sí, pienso por ejemplo en mi caso de yo yendo a Coyoacán y con mucha gente y la ansiedad. O sea, podríamos pensar que una solución para mí, así como que de bote pronto, sería como exteriorizar mi miedo. O sea, primero identificarlo, ¿no? Identificarlo. Exactamente. Okay. A ver, tú vas a Coyoacán y exactamente ves tanta gente. ¿Qué es lo que te da exactamente miedo? Ok. Pues es que suena fácil, pero es muy difícil. Porque pues al final una respuesta rápida podría ser, no, pues que me contagie, ¿no? Pero pues eso también implica no solo contagiarse, ¿no? Sino también el miedo a la muerte de mis familiares o mi propia muerte incluso, ¿no? Exactamente. Y si te contagias, ¿qué pasa? Pues me enfermo y me da miedo morirme, o que contagie a mi familia y se vaya a morir. ¿Y qué pasa? Exacto. Y así. Pero es que es incómodo, ¿no? Bueno, ¿cómo? No es incómodo. Pero que es más incómodo, es que ahí hay que evaluar costo-beneficio. Claro. O sea, ¿qué es más cómodo o incómodo para ti? ¿Es meterte, echarte un clavado al miedo o tener ataques de ansiedad? Claro.